El 93% de la sociedad está enferma metabólicamente. Y lo peor es que la mayoría no tiene ni idea. Hoy en Tengo un Plan Salud, 4 expertos revelan por qué tu propio estilo de vida se ha convertido en tu mayor enemigo. El problema está en que últimamente tenemos mucha inflamación crónica intestinal. Esa no se ve, no se percibe, simplemente se representa a modo de síntomas. Uno de los más frecuentes es el dolor constante de cabeza. Esas migrañas que tenemos que llevar siempre en el bolso, un medicamento, un ibuprofeno, un paracetamol. El supermercado le importa 3 pimientos tu salud. Lo que más rentable le da son los ultraprocesados, porque al ser productos que llevan estos ingredientes que son muy baratos, pero a su vez muy adictivos, van a intentar llevarte a consumir esos productos. Y por eso en torno al 70% de los productos del supermercado llevan estos ingredientes insanos. Y es que el 93% de las personas están enfermas. Para estar enfermo no tenemos que estar en una camilla de un hospital con suero. Estamos enfermos y no lo sabemos. Y vivimos en una enfermedad constante. La mayoría de los enfermos de cáncer, si entrevistáis a personas con cáncer, os contarán que esto es un proceso, ¿no? Hay una fase de... Sandra, hablas de un tema que es muy específico, pero que cuando lo leemos todos, adiós a la inflamación, dices, vale, a mí me pasa también eso. Sí. ¿Por qué es tan común la inflamación? Mira, hoy en día es muy común la inflamación, pero es la inflamación crónica intestinal. Porque sí que es cierto que lo que yo siempre explico es el hecho de que hay una inflamación que es la amiga, la inflamación aguda, y luego está la inflamación crónica. La inflamación aguda es la que hemos dicho que es la que necesitamos. Cuando tú te das, por ejemplo, un golpe en el brazo, notas como el brazo se te va inflamando, se te va amoratando, se te va enrojeciendo, y eso es porque nuestro sistema inmunitario manda un montón de células a la zona donde está el daño, y una vez que lo soluciona e inflama el brazo, ya manda otras células antiinflamatorias, lo reduce y se soluciona el problema. Esa inflamación es buena. El problema está en que últimamente tenemos mucha inflamación crónica intestinal. Esa no se ve, no se percibe. Simplemente se representa a modo de síntomas pues muy frecuentes. Y es por el exceso de malos hábitos, tanto alimenticios como sedentarismo, como falta de descanso, como falta de exposición a la luz solar y muchos factores más que ya conocemos. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los principales malos hábitos o malas elecciones en cuanto a la alimentación que podemos empezar a corregir ya? Pues mira, respecto al tema de la alimentación, o sea, tomamos muchísimos ultraprocesados, tomamos muchísima cantidad de azúcar, y cuando no es azúcar son edulcorantes que endulzan hasta 200 y 300 veces más que el azúcar. Wow, o sea, eso al final en nuestro cuerpo es una bomba, es una explosión. Muchísimas personas defienden los edulcorantes porque al final no tienen calorías, y entonces decimos, pues como no tiene calorías, pues tiene que ser algo súper saludable. Pero es que al final hay tanta sobreinformación del tema de nutrición. Todo el mundo habla de la nutrición, todo el mundo te da consejos, y entonces esos consejos los cogemos al final, los vamos aplicando y al final no son la solución. Entonces estas soluciones que nos plantean de productos cero, productos light, todo eso al final nos está destrozando por dentro, y es lo que más se consume hoy en día, pues sobre todo las personas que están en el gimnasio, las personas que tienen como objetivo perder peso, se están destrozando con ese tipo de alimentación. Pero bueno, eso no es lo de menos, sino que al final también tenemos las harinas refinadas, que también están a la orden del día, es más, en la pirámide nutricional, las tenemos ahí en la base todavía, en algunos libros de educación, en el cole. Y digo, ¿cómo puede ser que digan que la pasta, el arroz y el pan tiene que ser la base de nuestra alimentación? Cuando realmente la base de nuestra alimentación debería ser pues las frutas, las verduras, sobre todo las verduras que contienen muchos minerales, muchas vitaminas, las proteínas como la carne, el pescado, los huevos y sobre todo las grasas, que es otra de las cosas que también solemos hacer, solemos eliminar toda la grasa, queremos perder grasa. Eliminamos la grasa. Es que tienen como mala fama, ¿no? Las grasas. Claro. ¿Tienes colesterol alto? Eso son las grasas. ¿Tienes azúcar en sangre? Eso son las grasas. Claro. O sea, todos son las grasas. Pero si es que las grasas son maravillosas, las necesitamos. Son las encargadas de regular nuestras hormonas. Entonces, no entiendo todo lo que la caña que se le está dando al tema de las grasas, porque son de verdad muy importantes en nuestra alimentación. Antes de pasar a qué alimentos deberíamos tomar o cuáles no deberíamos tomar, ¿qué síntomas tiene? Porque claro, hablamos de inflamación, yo me lo imagino, digo, pues será cuando comes mucho que se te inflama la tripa. ¿Cómo ves que tienes inflamación? Claro, es lo que hemos dicho antes, al final la inflamación aguda, esa inflamación que se percibe, pues podemos identificarla fácil, pero luego tú ves a una persona que está súper delgada y dices tú, esa persona es que no puede tener inflamación, no le coge. Claro. Pero la realidad es que esa persona puede estar más inflamada
que incluso la persona que a lo mejor tiene sobrepeso. Vale. Entonces hay muchísimos síntomas que nos pueden representar que tenemos inflamación crónica en nuestro cuerpo. Uno de los más frecuentes es el dolor constante de cabeza. Esas migrañas que tenemos que llevar siempre en el bolso, un medicamento, un ibuprofeno, un paracetamol. Incluso la gente se lo toma ya a modo prevención. No sé si habéis visto que si tú preguntas, ¿alguien tiene un paracetamol? Te levantan la mano 7 o 8 personas de 10. O sea, que es increíble el exceso de medicamentos que estamos tomando por esas dolencias, esos síntomas que de verdad que son, que no deberíamos normalizar y estamos normalizando y poniéndole un parche. Otro de los síntomas, por ejemplo, son las alteraciones en la piel. Yo siempre digo que la piel es el reflejo de lo que pasa en nuestro intestino. Esas urticarias, esos eczemas en la piel. Es más, yo me di cuenta que tenía inflamación por los eczemas que me aparecieron en la piel, porque yo he tenido inflamación. Y de Las ahí eczemas también... pueden ser psoriasis, ¿no? Claro, también puede Vale, ser vale. por psoriasis, pero es verdad que yo tenía como alteraciones en la piel que no sabía bien de qué era, el médico me decía que era estrés, entonces pues no, al final nos dimos cuenta que era por mi alimentación, que ya ves tú, yo ya era nutricionista, y por los cambios que hice al final me fueron desapareciendo. Luego, por ejemplo, también la falta de concentración, los insomnios por las noches o la falta de energía, porque también existe esa gran conexión entre intestino-cerebro y también nos repercute mucho a nivel psicológico. Y bueno, y otros síntomas frecuentes como puede ser pues infecciones de orina de recurrencia o candidiasis de recurrencia, sobre todo en mujeres, esto suele pasar mucho, se dan antibióticos tras antibióticos sin ir al origen de lo que está pasando. O sea, a lo mejor el problema de que tú tengas esas infecciones de orina no está en que te limpien mal cuando vayas al baño, sino es que a lo mejor tienes una inflamación crónica en tu cuerpo que te está debilitando esa parte. ¿Cómo crees que se encuentra la sociedad ahora mismo en cuanto a salud? Bueno, no es que lo diga yo, pero las estadísticas nos dicen que estamos enfermos. El 93% de la sociedad está enferma metabólicamente. ¿Qué significa eso, enferma metabólicamente? Pues una enfermedad metabólica es cuando realmente hay problemas de obesidad, hay problemas cardiorrespiratorios, hay problemas cardíacos, hay problemas en la insulina, hay problemas diabetes. Todo eso es lo que nos está diciendo cómo nos encontramos a nivel mundial. Y es que el 93% de las personas están enfermas. Para estar enfermo no tenemos que estar en una camilla de un hospital con suero. No. Estamos enfermos y no lo sabemos. Y vivimos en una enfermedad constante. ¿Por qué? Porque la industria de la farmacia así nos quiere. Nos quieren enfermos y la industria de la alimentación nos quieren enfermos. ¿Para qué? Para generar esa economía, ¿no? que reside en la sanidad. Porque si estaríamos sanos, la mayor industria que es la farmacia no sería líder mundial. Estaríamos curados. ¿Qué es lo que le interesa a la farmacia? Que enfermemos. ¿Qué le interesa a la industria de la alimentación? Que sigamos comiendo, que generemos adicciones, que generemos problemas relacionados metabólicamente, problemas relacionados con las emociones. Y esto es lo que hace que hoy nos encontremos con una sociedad enferma. ¿Es verdad que la sociedad actual es la más longeva que tenemos dentro de la historia? Sí, pero ¿a qué precio? ¿A un precio en el que encontramos a una persona con 90 años con 12 pastillas, con 12 fármacos, que interactúan entre ellos y generan más enfermedades? ¿Queremos eso? ¿O queremos vivir 80 años y poder correr, poder subir a la montaña, poder andar en bici o poder tirarte al suelo con tus nietos? Yo lo tengo claro, yo quiero morirme joven, pero durar mucho. ¿Cuál crees que son normalmente los hábitos o los alimentos que estamos tomando que nos hacen estar inflamados? Pues mira, uno de los alimentos que más nos afectan son el azúcar y las harinas refinadas, Vale. que nos generan un pico de glucosa increíble en nuestro cuerpo y a la larga esa resistencia a la insulina, que a su vez esa resistencia a la insulina ocasiona inflamación. Y por otro lado, tiene otra vía, o sea, tienen como dos vías de afectación, esa de la resistencia a la insulina y la inflamación, y luego la de alimentan a las bacterias que tenemos en el intestino. Tenemos una microbiota intestinal, que ahora, bueno, todo el mundo sabe lo que es la microbiota. Cuando yo empecé a estudiar nutrición no se sabía y fue en lo que me especialicé. Y ahí tenemos esas bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias malas aman el azúcar y esas harinas refinadas. Entonces, en cuanto entra eso en nuestro cuerpo, se ponen muy contentas porque eso les va a dar ventaja para crecer, para reproducirse y para seguir afectándonos y generándonos esa inflamación intestinal. Entonces, nos inflama por dos vías esos dos alimentos. Luego hablábamos antes de los edulcorantes, que esto muy poca gente
habla de ello, pero es la realidad. Los edulcorantes también te inflaman y te afectan. Entonces, intentar consumir, adaptarnos al sabor natural de los alimentos y no necesitar incorporarle ni esos azúcares ni esos edulcorantes. Pero es que edulcorantes tienen la mayoría de cosas, ¿no? Claro, Vale, es que vale. casi todos los productos ultraprocesados o bien tienen azúcar, y si no tienen azúcar, para que estén buenos normalmente le ponen edulcorante. Porque, Ya. por ejemplo, tú te compras una galleta que no lleve ni azúcar ni edulcorante y les notas que le falta. Tú comes una galleta y dices, tú, esto no es una galleta, parece pienso, porque al final no tiene el sabor que tiene una galleta con azúcar o con edulcorante. Entonces, al final, la industria lo que quiere es que a ti te gusten los alimentos que está elaborando y que está haciendo para ti. Entonces, pues le ponen ingredientes que no son buenos. Luego, por otro lado, las grasas hidrogenadas, los aceites vegetales, que no sea el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, el de girasol, el de palma, el de colza, todo ese tipo de aceites vegetales también son inflamatorios porque contienen mucha cantidad de omega 6. Vale. El omega 6, los ácidos grasos omega 6 pueden beneficiarnos en algunos aspectos, pero el problema es que en nuestra alimentación tomamos mucha cantidad de ácidos grasos omega 6 y muy poquita cantidad de ácidos grasos omega 3. Entonces tenemos esa balanza con el omega 6 arriba, que eso nos genera inflamación. En cambio, si nosotros vamos estabilizando un poco eso, reduciendo un poquito más los omega 6 y aumentando un poquito más los omega 3, nada más porque estén un poquito por encima, ya se genera en nuestro cuerpo un proceso antiinflamatorio. Entonces es muy importante introducir esos alimentos ricos en omega 3 y reducir esos ricos en omega 6. Estos ingredientes, cuando aparecen en los productos, pues hacen que sea un producto muy apetecible, muy adictivo, barato, duradero, pero perjudicial para la salud, ¿vale? Y es cuando se dice que es un ultraprocesado. Antes de que no se le pusiera nombre de ultraprocesado, la gente no conocía si un producto era más bueno o peor, ¿no? Es decir, se tenía como, sí, las bebidas azucaradas, la comida basura, pero era un poco abstracto. Desde que se ha definido que es un ultraprocesado por estos ingredientes, tú ya puedes saberlo y decir, oye, pues esto no es bueno para mi salud. ¿Crees que es posible comer de manera saludable en un supermercado? Sí. Lo que pasa es que no te lo ponen fácil. ¿Por qué? Porque el supermercado le importa 3 pimientos tu salud. Es un negocio que quiere vender todo. Y lo que más rentable le da son los ultraprocesados. Porque al ser productos que llevan estos ingredientes que son muy baratos, pero a su vez muy adictivos, que la gente consume en grandes cantidades, van a intentar llevarte a consumir esos productos. Y por eso en torno al 70% de los productos del supermercado llevan estos ingredientes insanos. Por tanto, la gente come mal. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el supermercado, si está en el supermercado, es porque se vende diariamente. O sea, el supermercado no acepta nada que no tenga una alta rotación. Lo descarta. Por tanto, si está ahí y lleva esos ingredientes, es porque hay gente que lo compra. Y si la gente lo compra es porque lo consume. Pero ¿qué pasa si consumes ultraprocesados? O sea, es decir, hablemos de enfermedades, hablemos de problemas realmente que nacen, que la gente creo que no es tan consciente. Mira, con los ultraprocesados pasa una cosa, y es que el cuerpo, al no estar adaptado a estos ingredientes, porque llevan apenas unas décadas con nosotros, Claro. ten en cuenta que nuestros abuelos vivían en un entorno donde, primero, no existían supermercados, existían las tiendas de ultramarinos y tal. Los supermercados son realmente recientes, pero bueno, cuando empezaron los supermercados no tenían tanta oferta de ultraprocesados, ¿no? Entonces, no hay que irse a la Edad Media. Nuestros abuelos vivían en un entorno totalmente diferente al nuestro. Estos ultraprocesados con estos ingredientes van mermando tu salud, pero van mermándola sin que tú te des cuenta. O sea, no es como un virus. Un virus te deja en la cama, ¿vale? Es decir, te da fiebre, te deja mal cuerpo, entonces lo notas. Los ultraprocesados no, al revés. A corto plazo lo que te dan es mucho placer. O sea, te hackean el cerebro con las vías dopaminérgicas y te dan mucha dopamina, mucha... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente lo mantiene en el tiempo, ¿vale? Y afectan
por largo plazo, es decir, no porque lo comas un día o una semana o un mes, sino porque estás años comiéndolos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos azúcares, estos aceites, estos aditivos, estas harinas, lo que hacen es entran en tu cuerpo y empiezan a hacer daño. Por ejemplo, los azúcares dañan las arterias, ¿vale? Porque te dan un pico de glucosa. La glucosa en sangre en exceso es tóxica, entonces el cuerpo tiene que bajarla. Los aceites interaccionan con nuestro sistema inmune, generando más inflamación, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un sistema inmune que cuando entra un patógeno se activa y lo ataca, ¿vale? Pues cuando entran estos ingredientes, el sistema inmune se activa, no muy alto, ¿vale? Pero sí se activa un poco, y es lo que se llama inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Entonces se queda activado poco a poco y entonces empieza a dañar tus células, y por eso pues cuando daña el ADN tienes más riesgo de cáncer, cuando daña las neuronas tienes más riesgo de enfermedades neurodegenerativas, cuando daña las arterias pues de infartos, en fin, lo que generan los ultraprocesados es lo que hoy muere la gente, que son enfermedades crónicas no transmisibles. No se transmiten por virus, sino que se transmiten por hábitos. Y obviamente influye pues, si fumas o si eres sedentario. Pero la primera causa de muerte es la mala alimentación. Quiero ir un poco más a la parte de mentalidad. De ese día hace 14 años que te dijeron que tenías cáncer, ¿cómo te lo tomaste? ¿Cómo recuerdas ese día y cómo se lo debería tomar una persona? Bueno, te soy sincera, fatal. O sea, fue horrible. De hecho, mi diagnóstico a lo mejor es diferente a muchos pacientes porque yo misma me palpé la masa en el abdomen y bueno, como venía de un periodo que no me sentía bien, que estaba muy cansada, que me sentía triste y no sabía por qué, el día que me palpé la masa en el abdomen pensé, ya verás, va a ser un cáncer, ¿no? Entonces, cuando tú misma vas a tu compañero y dices, tío, tengo una masa aquí y creo que no es buena, y te haces la eco y descubres, bueno, que es un tumor. Y lo que te he dicho, el ser médico, al principio no fue muy positivo para la enfermedad, porque has visto morir a personas con cáncer y algunas veces el final de la vida, bueno, pues es traumático, hay mucho dolor, no todos los finales de la vida son como todos quisiéramos, que cerramos los ojos, nos dormimos y ya está, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo, sobre todo al final de la vida, pensaba que cómo iba a ser, si me iba a doler, si iba a sufrir mucho o no, ¿no? Entonces me costó mucho asumir el diagnóstico, el ver que en mi caso el porcentaje de supervivencia a 10 años del tipo de cáncer que yo tenía era del 0%, tenía un niño de 3 años, se suponía que no lo iba a ver llegar al instituto. Para mí fue un proceso de muchísima ansiedad, o sea, ahí los niveles de cortisol tuvieron que estar disparados a tope, lo pasé muy mal, lloré muchísimo, me desesperé. De hecho, al Peque le grabé un vídeo de despedida diciéndole que había sido lo más importante que había tenido en mi vida, que lo quería, que lo adoraba, pero que sentía que mamá le dejaba. Y aquello fue súper duro, ¿no? Grabaste un vídeo así, de ser Sí, algo que te destroza, ¿no? Buah, y todavía hoy, a día de hoy lo veo y claro, no puedo parar claro. de llorar porque en ese momento solo pensaba que me iba a morir, ¿no? Pero es verdad que ahora viene la parte buena, ¿no? Por favor. Y que la mayoría de los enfermos de cáncer, si entrevistáis a más personas con cáncer, os contarán que esto es un proceso, ¿no? Un proceso que además está descrito, hay una fase de negación de esto no me está pasando a mí, otra de depresión de me voy a morir y no hay remedio, otra de se han equivocado, ¿no? Otra de rabia porque a mí si yo no fumo, yo pensaba, pues si yo no fumo, tal, ¿por qué me ha pasado? Y luego llega un momento que es la aceptación, que es el momento más bonito, el que dice, bueno, tengo una enfermedad súper grave, me han dicho que las estadísticas son estas, pero todavía no me he muerto, ¿no? Todavía estoy aquí. Y ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza, dejé de llorar, dejé de lamentarme y pensé, tengo un niño pequeñito, quiero verlo crecer y ¿qué puedo hacer yo como, no como médico, como os decía, sino como enferma, como persona, para ayudar en este proceso? Y entonces ya dejé las lamentaciones, dejé el llanto y me centré en qué podía hacer yo para sanar. Y esa fue la parte más bonita, porque a partir de ahí, después del bajón, todo fue hacia arriba y ya siempre con la mente me voy a curar, me voy a sanar, aunque las estadísticas digan que no. Al final es una campana de Gauss, ¿no? Y siempre están las colas donde se nos escapan pacientes que no esperamos que sobrevivan. Yo decía, yo voy a estar en la cola de la campana, yo voy a ver ese niño llegar al instituto y mucho más, ¿no? Y bueno,
ese momento que decías, pues fue muy duro al principio, pero es verdad que luego el hecho de ser médico sí que me sirvió para decir, bueno, está guay que yo quiero hacer algo, pero ¿qué puedo hacer, ¿no? Cuando ya llega ese momento de aceptación y dices, gracias porque todavía no me he muerto, gracias porque tengo la oportunidad de hacer algo, fue cuando el ser médico sí que me sirvió porque me dediqué a buscar artículos científicos que relacionasen el cáncer con el estilo de vida, ¿no? Buscando qué podía hacer. Yo pensaba en mis pacientes, pues en el diabético que se descompensa con los mantecados y los turrones de Navidad, en el hipertenso que a lo mejor se le descontrola la tensión cuando tiene una pelea familiar. Empecé a buscar si había algo publicado que relacionase el cáncer con cómo vivimos, cómo pensamos, que era lo que yo veía en mi consulta del día a día. Y ahí es verdad, pues el ser médico, el saber buscar información, me vino muy bien, y ahí me sorprendí de ver que había tantas publicaciones que nos hablaban no solo de que el tabaco produce cáncer, que yo creo que más o menos todos lo tenemos asumido, sino que si yo comía de la manera, si hacía ejercicio, no hacía ejercicio, si meditaba, no meditaba, si tomaba vitamina D o no, podía influir en mi riesgo de enfermedad y en la evolución de esta. Y entonces ahí empecé a hacer como un máster acelerado de lo que a día de hoy se llama oncología integrativa. Y empecé a aplicar esos cambios en contra de mi oncólogo, porque también tengo que deciros que yo me fui tan feliz leyendo tantos papers, a mi oncólogo le llevé un tocho así, y dije, mira lo que he encontrado, esto es lo que tengo que hacer para que la quimio, en vez de ser paliativa, sea curativa, porque si empiezo a tomar cúrcuma, tomo brócoli, empiezo a entrenar, la ciencia dice que esto me puede ayudar. Bueno, mi oncólogo fue bastante escéptico y me dijo que, bueno, que eso servía para poco, pero que allá yo, que con lo que me quedaba por vivir, que hiciera lo que quisiera con mi vida. Para ser médica tuviste que quitar un montón de creencias de con estos hábitos me puedo curar, es increíble. Claro, bueno, también te digo que los médicos de familia tenemos a lo mejor una visión diferente de los especialistas, porque estamos más acostumbrados al día a día, a ver a los pacientes, a su familia, a sus problemas. ¿Verdad que en general? Sí, me estoy mareando. Ay. Sí. Wow. Dame agua, por favor. ¿Estás bien? Sí. No, que Juan siempre le pasa con esas cosas. Vale. Aparte, estamos aquí en ayunas. Los pobres. Es que compré algo de azúcar o algo, no sé. Bollicao. Yo es que no tengo nada, sino para darte. Joder, tío, yo que tenía ganas de que te desmayaras. Claro, entonces, cuando tú estás en ese punto, hay una serie de hábitos, hay una serie de cambios que tú haces, que en ese caso ese médico quiso... Digamos, no quiero decir infravalorar, pero realmente sí. Realmente no se creía que fueras capaz de poder curar algo tan grande con cosas que parecen que son tan sencillas, ¿no? ¿Qué alimentos incorporaría, no? Esos alimentos que poco a poco. La cúrcuma que se ha comentado. La cúrcuma junto a todas las especias, el jengibre, el tomillo, el perejil, el comino, el cilantro, la canela. Las especies aromáticas tienen un poder antiinflamatorio brutal. Anda. Y era algo muy mediterráneo. Está bueno. Y está bueno, Total. es fácil. Quitas la sal y pones más especias, más aromáticas, le das sabor, le das color. Y eso hace que los niveles de inflamación en nuestro cuerpo disminuyan. La inflamación crónica nos conduce a enfermedades. Entonces, el tener la costumbre de todos los días hacer como hacía Arguiñano, que le ponía perejil, ¿no? O nuestras abuelas que le echaban siempre, pues o le ponían comino a las lentejas, o le ponían... esto que te iba a decir, pimienta un poco a las comidas, o al gazpacho, que siempre se le ha puesto también su aromática y especias. Pues el poner aromática y especias en mi alimentación me puede ayudar en la prevención de enfermedades. Puede ser un gran paso, quitar el salero y comprar más aromática y especias. Eso está al alcance de todo. ¿Pero la sal es mala? No. Sí. Bueno, la sal en exceso, o sea, que yo le ponga un poco de sal a las comidas no hay problema. El problema es los salazones, ¿no? Cuando comemos alimentos muy salados, pues los snacks de bolsa que tienen mucha sal, o los salazones, los ahumados, el embutido tiene mucha sal. Ese exceso de sal sí puede ser perjudicial. En el caso del cáncer, pues se ha visto que hay más cáncer de estómago cuando consumo estos alimentos. Pero poner un poco de sal en las comidas no es el problema es volcarle el salero, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa. Luego, el intentar introducir más vegetales en mi alimentación, fundamental. Otro de los problemas del pan es que normalmente es de harina de trigo. La harina de trigo está muy alterada últimamente. No es la harina de trigo que había antes. Y el pan tampoco es el mismo que el que había antes, porque antes se hacían fermentaciones súper largas. Entonces ese pan no te afectaba de la misma forma que a lo mejor te puede estar afectando ahora, que son fermentaciones cortísimas. Es más, el pan que compramos normalmente en la gasolinera, la típica baguette esta que está buenísima, pues esa tiene unas fermentaciones cortísimas, bueno, ni fermenta. Entonces, claro, ese pan
te altera muchísimo más los picos de glucosa en sangre. Wow. Entonces tenemos que saber mucho elegir el tipo de pan que estamos comiendo. ¿Recomiendas que nos quitemos el gluten aunque no seamos celíacos? Es decir, ¿has analizado cómo puede afectar a una persona que no es celíaca? Mira, yo siempre digo que no es que no recomiende a la gente tomar el gluten, pero que si lo reducimos mejor. Vale. Porque al final el gluten sí que te puede inflamar si lo tomas en exceso, que es lo que se me olvida decir del tema del pan. Lo tenía ahí pensando, le digo, esto lo tengo que decir. Menos mal que me lo has preguntado. Porque sí que es verdad que si tú tomas una vez, por ejemplo, al día pan, que lleve gluten, que no te va a pasar nada, incluso si es refinado. Una vez o una vez a la semana, tomarte un bocadillo no te va a hacer nada. Pero es verdad que si tú estás desayunando pan, a media mañana pan, comes con pan, meriendas con pan y cenas con pan, que no es nada raro, Ya. pues Muy común. al final estás tomando un exceso de gluten, que el gluten es una proteína que cuesta digerirla. ¿Qué hábitos podemos hacer para un poco prevenir esta inflamación y también para mejorar nuestra salud en general? ¿Qué recomiendas? Sí, mira, uno que sorprende mucho a la gente, y que esto cuando en todas las entrevistas me lo suelen preguntar, y es, ¿podemos beber? O sea, eso que dices tú en tu libro de que no se puede beber agua con las comidas, ¿es verdad? Y eso no es lo que digo realmente, sino vale. que hay gente que no bebe agua en todo el día, no se acuerda de que existe el agua, y de repente llega la comida y se bebe 6 o 7 vasos de agua. Madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro estómago es como si fuese un volcán, que dentro lleva lava. Entonces, cuando entra el alimento, lo que hace esa lava es destruir, bueno, no destruirlo del todo, vamos, porque también tenemos que conservar esos nutrientes, pero sí que como que nos digiere el alimento, sobre todo las proteínas, rompe esos enlaces y entonces hace que nuestras digestiones sean mejores. Si tú bebes mucha cantidad de agua, esa lava o ese ácido clorhídrico que tiene nuestro estómago se diluye. Entonces no actúa tanto frente a los alimentos y las digestiones pueden ser más pesadas y puedes encontrarte peor. Wow. Entonces es bueno no beber mucha agua con las comidas, simplemente pues un vaso o dos vasos te puedes llegar a beber sin problema, para no atragantarte, obvio, pero si tú masticas bien los alimentos y eso, que incluso no necesitas agua, si la bebes durante todo el día, claro, porque es importante beber la suficiente cantidad de agua, pero no abusar justo ni antes ni durante las comidas. Yo siempre digo que hay que esperar, o sea, hay que tomar el agua media hora antes de comer y 1 hora después. O